Señoras y señores, muy buenas tardes. La Fundación Miguel Alemán y su Biblioteca Mexicana les da la más cordial de las bienvenidas en ocasión de la presentación del libro Un veracruzano en la Revolución, el general Miguel Alemán González, biografía novelada, autoría del doctor José N. Iturriaga y del doctor Alejandro Carrillo Castro. En el presidium nos acompañan el licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de nuestro patronato, el licenciado Jorge Alemán Velasco, la licenciada Enriqueta Cabrera Cuarón, el doctor Diego Valadez, el doctor José N. Iturriaga y el doctor Alejandro Carrillo Castro. A continuación, una breve semblanza de los autores y comentaristas. Nuestros comentaristas: Enriqueta Cabrera es periodista, escritora y antropóloga social. Su más reciente libro es Desafíos de la Migración, de Editorial Planeta. Es creadora y conductora del programa de televisión Palabra Escrita, comentarista del noticiero Enfoque. Articulista en diversos medios de comunicación impresa, fue directora del periódico El Nacional y del suplemento cultural El Gallo Ilustrado del diario El Día. Actualmente es miembro de la directiva del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, AC, y también es miembro asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, así como directora del Museo Nacional de las Intervenciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Doctor Diego Valadez, 1945, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor, entre otros, de los siguientes libros: La dictadura constitucional en América Latina, La Constitución reformada, Constitución y política, El control del poder, Constitución y democracia, Problemas constitucionales del Estado de Derecho, El gobierno de gabinete y la parlamentarización de los sistemas presidenciales. Es miembro del Colegio Nacional, del Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de Ciencias y vicepresidente de la Sociedad Europea de Cultura. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En el sector público ocupó, entre otros cargos, el de embajador de México en Guatemala, subsecretario de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, secretario general de Coordinación Metropolitana del Distrito Federal, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Procurador General de la República y Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acerca de nuestros autores: José Iturriaga, historiador de la Universidad Iberoamericana y economista de la UNAM. Fue subdirector comercial de CONASUPO, director general de Comercialización Rural en la Secretaría de Comercio, director general de Culturas Populares en CONACULTA y director general de Impacto Ambiental en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Ha sido Premio Internacional Malcolm Lowry 1988 por sus investigaciones sobre viajeros extranjeros en México, Premio Internacional Slow Food 2002 en Italia por sus aportaciones académicas a la gastronomía mexicana y Premio José C. Valadez 2008 por sus ensayos históricos. Iturriaga es autor de 32 libros, 12 más en coautoría y de 15 prólogos, todos sobre temas mexicanos, y coordinador de la serie Charlas de Café con de la editorial Grijalbo, cuyos 20 primeros títulos fueron presentados durante 2009 y 2010 en esta Biblioteca Mexicana, además de ser autor de La Independencia y la Revolución Mexicanas en plumas extranjeras, 150 escritores de 26 países, siglos XIX-XX, bajo el sello Ediciones Miguel Alemán. Alejandro Carrillo Castro, licenciado en Derecho y doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por más de 40 años desempeñó diversos cargos públicos, entre ellos director general de Estudios Administrativos en la Secretaría de la Presidencia, secretario general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, coordinador general de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, director general del ISSSTE, cónsul general de México en Chicago, Illinois, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos con rango de embajador, presidente de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación, delegado político del Distrito Federal en Cuauhtémoc, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de la Secretaría de Gobernación y actualmente presidente del patronato y miembro del Patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México y director general de la Fundación Miguel Alemán AC. Vamos a iniciar con las palabras del doctor José N. Iturriaga. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. La idea de escribir un libro sobre el general Miguel Alemán no fue solamente
porque se trate del padre de un presidente de la República, el abuelo de nuestro anfitrión, presidente de esta fundación, sino que realmente es una figura muy poco conocida, con características singulares que justifican ampliamente haber escrito este libro y otras investigaciones que deberán hacerse, porque tuvo esta característica que hay que destacar. De los muy pocos revolucionarios que participó en todas las etapas de la Revolución Armada, incluso en los prolegómenos y también después de que se haya concluido propiamente la etapa armada. El general Alemán fue magonista desde varios años antes de que Madero se levantara en armas. Después fue, por supuesto, maderista. Al asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, se hizo carrancista, pues fue, como bien sabemos, don Venustiano quien encabezó la lucha en contra de Victoriano Huerta, que se ganó a pulso el apodo aquel del Chacal Huerta. Fue carrancista hasta el último momento de don Venustiano, cuando es asesinado a su vez. El general Alemán sigue siendo carrancista después, y ante los hechos y ciertamente un gobierno altamente eficiente y fructífero, ordenador por primera vez en la postrevolución del gobierno mexicano, de la administración pública, es obregonista el general Alemán. Pero luego, y esto es muy revelador de ese carácter que yo lo veo de una gran integridad, fue obregonista y luego fue anti-obregonista, cuando Obregón se quiso reelegir y estuvo a 5 meses y pico de lograrlo, incluso habiendo ya ganado las elecciones que lo reeligieron para tomar nuevamente por segunda vez la presidencia de la República en 28. Y entonces apoya el general Obregón, Arnulfo R. Gómez, y ahí dejan la vida el propio general Gómez, el general Alemán y muchos otros que fueron combatidos para entonces ya por el presidente Calles y luego por el Maximato, o sea, el propio Calles en los regímenes de Portes Gil, sobre todo. Entonces, estas características no hablan ni siquiera de un hombre longevo, no cumplía 50 años cuando murió el general Alemán. Hablan de una participación constante en la lucha armada, pero no era un militar de carrera, no pasó nunca por un aula de ninguna escuela militar. Se hizo militar desde prácticamente su adolescencia por la convicción de luchar por sus principios y en contra, en un principio, de la dictadura de Porfirio Díaz. La idea de llevar a cabo este libro, ya aceptada desde luego por el presidente de la Fundación Miguel Alemán, don Miguel, muchas gracias. Este proyecto nos llenó de mucha satisfacción a quienes lo llevamos a cabo, el doctor Carrillo y su servidor. Pero hay que destacar, y eso quiero hacer también, a la estructura del libro, que es una estructura muy particular. Desde luego ya en la portada leen, y lo comentó nuestro amigo en el uso de la palabra presentándonos, es una biografía novelada. Eso nos hizo muy agradable el trabajo a quienes empuñamos la pluma para escribir el libro y sentimos que para ustedes también, porque además muchísimo se ha escrito sobre la revolución, pero este carácter novelado que le hemos dado, enfocado alrededor de la vida del general Alemán, es algo que les va a llamar la atención.
El libro consta de dos historias paralelas que son la historia personal, familiar y militar del general Miguel Alemán y en paralelo la historia de la revolución en boca de sus principales líderes. Hicimos hablar a estos últimos justamente la víspera de su muerte. Ricardo Flores Magón, que murió en Estados Unidos, preso en Kansas, en una penitenciaría obviamente, Madero, y vamos a ir viendo cada uno de ellos, para lo cual quisiera solamente leer escasísimos renglones, párrafos de 5 o 6 renglones, de los monólogos o diálogos que estos personajes de la revolución van pronunciando la víspera de su muerte, pues todos ellos sin saber que se trataba de la víspera de su muerte. Ricardo Flores Magón murió de enfermedad, Madero, Villa, Carranza y Obregón asesinados, de manera que no podían saber que se trataba del último día de vida. Pues efectivamente Flores Magón, allá preso en Kansas, dice con un compañero de celda también cercano al magonismo, le dice, están rememorando esos años desde el 1906 hasta 1922 que muere en Estados Unidos Flores Magón, y dice, tuvimos que mudarnos acá, a Estados Unidos, y reiniciamos la publicación de Regeneración en el país del sueño americano, el país de las libertades, ilusos. Lo que aquí hay es el sueño del dinero, la justicia y la ley del dinero, la moral del dinero. Que nos lo digan a nosotros. Pero mira, Librado, que es su interlocutor, nos quitaron la libertad del cuerpo, pero nadie nos quitará nunca la libertad de la mente. Ciertamente, estas frases que pusimos en boca de Ricardo Flores Magón hablan pues de cómo el gobierno de los Estados Unidos apoyó a los gobiernos mexicanos en turno para perseguir a Flores Magón por culpas, entre comillas, políticas sucedidas en territorio mexicano, no en territorio estadounidense. Como quiera que sea, esta es de las libertades que por fortuna podemos escribir los historiadores cuando escribimos una biografía novelada. Y bueno, es el mismo caso con el presidente Madero. Como ustedes saben, estaba preso por Victoriano Huerta en el mismísimo Palacio Nacional, en la intendencia del Palacio Nacional. Lo apresaron junto con el vicepresidente Pino Suárez. Y entonces ambos platicando y rememorando qué habían hecho y por qué estaban allí presos, tampoco suponiendo que serían asesinados al día siguiente, le dice Pino Suárez a Madero, cuando Madero se lamenta de que no pudieron cumplir los objetivos que tenían, le dice Pino Suárez, la médula que era la no reelección desde el presidente de la República hasta los presidentes municipales, sí se logró en breve plazo. Y entonces Madero replica, la médula para nosotros, don José María, no necesariamente es la médula para el pueblo más pobre. La restitución de tierras a los campesinos despojados por la abusiva aplicación de la ley de terrenos baldíos, nunca tuvimos tiempo de llevarla a cabo, o quizá no pudimos. Quiero creer que había problemas no más importantes, pero sí más urgentes que resolver. Pero no me disculpo, asumo mi falta. Sentimos con el corazón en la mano que realmente Madero se ha de haber dado cuenta en sus últimos días y horas de vida que su verdadero apoyo no eran con quienes se acercó, que eran los antiguos funcionarios y militares porfiristas que lo asesinaron.
Su verdadero apoyo y el apoyo de cualquier revolución son quienes la logran, que es el pueblo. Y Madero se alejó de Zapata principalmente. A Villa simplemente lo relegó a la vida privada. Y luego el propio Villa, allá en su hacienda de Canutillo, en Chihuahua, cerca de Parral, donde fue asesinado al día siguiente, estamos por supuesto hablando del año 23, la víspera, platicando con quien era más que su secretario, su amigo, le dice, hablando de Emiliano Zapata, como quieras que sea, Zapata y yo entendimos, porque éramos los únicos líderes de a de veras salidos de abajo, los demás eran trajeaditos, muy lejanos en distancia geográfica y en el tipo de problemas que afrontábamos en el campo, Zapata y Villa, pero los únicos populares en verdad. Por eso firmamos el pacto de Xochimilco. No calentaba ni el sol a los chilangos, con las tropas de Zapata y las nuestras en la capital, pero luego se les pasó el susto, nada pasó a mayores. Ciertamente, Carranza, en la Sierra Norte de Tlaxcalantongo, la noche anterior a esa madrugada que ya no volvió a ver la luz del sol, estaba en un jacal pernoctando, supuestamente custodiado por los militares que se encargaron de asesinarlo, y también alejado de Zapata y de Villa, Carranza alejado de ambos. No dudamos que debe haber reflexionado que no fue lo mejor para la causa. Y se dice a sí mismo, ¿había sido justo con ellos? Se está preguntando don Venustiano. ¿Había sido justo con ellos? Con Zapata y con Villa, se preguntó. ¿Agotó hasta el último recurso de aveniencia y conciliación antes de romper con ellos? ¿O de permitir que ellos rompieran con él? Si los tres eran patriotas, ¿no habrá faltado un esfuerzo real de diálogo por parte de él mismo, un sincero deseo de entendimiento? ¿No habrá pecado de orgulloso? Don Venustiano sentía confusa su mente, o al menos por ella pasaban sentimientos e ideas radicalmente encontrados. Por último, la última voz de un líder revolucionario que aparece en esta historia paralela es la del general Obregón, aquí en la Ciudad de México, un día antes de aquel crimen en la Bombilla, donde hoy es justamente el Parque Álvaro Obregón, con un monumento en honor del propio general sonorense, y va Obregón en estos términos hablando en ese momento, y hablando del plan de Agua Prieta, que significó la huida de Carranza hacia Veracruz, su peregrinaje a caballo por la Sierra Norte de Puebla y finalmente Tlaxcalantongo. Y se dice a sí mismo Álvaro Obregón, los seres humanos no pueden eludir a su propio destino, pensó sentencioso y sin mayores cargos de conciencia el general Obregón. Ese recuerdo sangriento no iba a restarle ánimos en este momento en que se encontraba pletórico de alegría, celebrando su reelección. Yo concluyo con una reflexión que da pie a ella la historia personal del general alemán, tan larga, a lo largo, decíamos, de toda la historia armada de la Revolución. Y es esta, que ante los hechos históricos vistos, obviamente, a posteriori, en perspectiva, es muy fácil emitir juicios. Es muy fácil opinar de qué hubiera sido mejor o si tal o cual personaje, en lugar de haber decidido esto, hubiera tomado una decisión diferente. Pero eso es muy sencillo. Como dicen los toreros, a toro pasado.
bueno, así ya los cuernos ya van por allá. No, lo difícil es cuando la historia no es historia, cuando la historia es presente. Eso es lo que tenemos que vivir en este libro, de la mano con el general Alemán, desde que era niño, jovencito, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel y general. Él no vio su propia historia y la de la Revolución Mexicana como nosotros la vemos ahora ya un siglo después. Él no la vio, él la vivió. Y con esos ojos hay que verlo y hay que entenderlo, porque ciertamente podremos conjeturar diversos episodios de la vida del general Alemán, pero hay algo que no podríamos conjeturar. Siempre fue honesto consigo mismo y fiel a sus valores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iturriaga. A continuación, los comentarios de la licenciada Enriqueta Cabrera Cuarón. Agradecemos la presencia de la señora Beatriz Alemán de Girón, miembro del patronato de nuestra fundación. Muchas gracias. En primer lugar, yo quisiera agradecer a la Fundación Miguel Alemán la invitación a participar en la presentación de este entrañable libro. Al licenciado Miguel Alemán Velasco, a doña Beatriz Alemán de Girón, al licenciado Jorge Alemán Velasco, desde luego a su director, mi amigo el doctor Alejandro Carrillo Castro, y bueno, quiero decirles también que es un placer compartir esta mesa con mis amigos, el doctor Diego Valadez y el historiador José Iturriaga. Muchas gracias. José Iturriaga y Alejandro Carrillo Castro nos entregan un veracruzano en la Revolución, el general Miguel Alemán González. Escriben a cuatro manos una biografía novelada que recorre en paralelo la vida del general Miguel Alemán González y el más grande movimiento social del siglo XX, la Revolución Mexicana. Se trata de la vida de un revolucionario de cuerpo entero, de un hombre comprometido con su tiempo histórico. Miguel Alemán González se hizo revolucionario a los 22 años en Sayula en el año de 1906. Entró al movimiento armado con la convicción de que aquella crucial decisión no tenía vuelta atrás, no la tuvo. Miguel Alemán González combatió, como ya lo señalaba Pepe Iturriaga, con las armas durante casi un cuarto de siglo contra la dictadura de Porfirio Díaz. Adoptó el diario de Ricardo Flores Magón, de los hermanos Flores Magón, combatió por el sufragio efectivo y la no reelección al lado de Francisco I. Madero, acudió al llamado maderista a la revolución el 20 de noviembre de 1910, combatió a la dictadura de Victoriano Huerta tras el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, formó parte de las fuerzas del constitucionalismo encabezado por Venustiano Carranza, combatió en el Bajío al lado de los ejércitos constitucionalistas de Álvaro Obregón, con quien tuvo múltiples desencuentros ocasionados por su lealtad a Carranza. Apoyó las reivindicaciones plasmadas en la Constitución de 1917, la primera constitución en el mundo que recogió los derechos sociales. En 1920, el general Miguel Alemán rechazó el plan golpista de Agua Prieta, enarbolado por los sonorenses, secundado por Obregón y apoyado por la mayoría de los militares. Cuando otros militares, por temor o por provecho propio, se aliaron al cuartelazo de Agua Prieta, el general Miguel Alemán González se mantuvo en la defensa del gobierno constitucional de Carranza. Fue fiel al presidente Venustiano Carranza hasta su asesinato en la noche del 20 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo. Y durante los años siguientes fue también absolutamente fiel al carrancismo, al constitucionalismo. Combatió la reelección de Obregón y el poder de los generales que se iban adueñando de este. A lo largo de todo este trayecto se fraguó una convicción muy importante en la vida del general Miguel Alemán González, que era que el país debía de ser gobernado por civiles,
por profesionistas y no por militares. En esto había una profunda convicción y un encuentro también muy hondo con Venustiano Carranza. Y bien, el general Alemán González fue un precursor de la revolución. En el año de 1906, con apenas 22 años, tomó las armas en contra de la dictadura de Díaz. En su convicción revolucionaria influyó de manera decisiva el programa político y el camino ideológico de Ricardo Flores Magón y del Partido Liberal Mexicano. La otra vertiente de su convicción revolucionaria fueron los planteamientos antirreeleccionistas y el sufragio efectivo enarbolado por Madero. La reacción de Porfirio Díaz de atemorizar y reprimir a todo el que se oponía marcó la vida del país, pero no pudo detener la rebelión social. Marcó también la vida y la convicción de Miguel Alemán en el sentido de que las cosas podían cambiar y había que cambiarlas, y de que en ese momento no había otro camino para él que tomar las armas y combatir. El periodismo crítico y revolucionario de aquellos días era también perseguido por la dictadura de Porfirio Díaz y sin embargo proliferaba. No podía permitir resquicios libertarios. Díaz, dada la amplitud del descontento social que prevalecía, lo mismo en el campo que entre los obreros, en los ferrocarrileros, en los ferrocarriles, en las minas, en las fábricas textiles y en las ciudades. El periodismo crítico y revolucionario se abría paso. El hijo del aguizote de Daniel Cabrera, en el que, por cierto, participó Luis Cabrera, fue allanado en 1903 y 80 personas fueron enviadas a la cárcel de Belén, entre los que estaban los hermanos Flores Magón, que posteriormente habrían de expatriarse a Estados Unidos, desde donde continuaron escribiendo, publicando, llamando a la lucha con proclamas, impulsando, influyendo en la lucha obrera con sus demandas de jornada máxima, salario mínimo a trabajo igual, salario igual, derecho de asociación y de huelga. Aquellas demandas eran profundamente revolucionarias en los años de Porfirio Díaz. Y evidentemente toda esta situación influyó en la decisión, en la convicción de aquel joven veracruzano llamado Miguel Alemán González. El mismo año de 1906 en que Miguel Alemán tomó las armas, tuvieron lugar las huelgas de Cananea y la de Río Blanco a principios de 1907. En ambos movimientos tuvieron gran influencia los escritos y las ideas de Ricardo Flores Magón. Las huelgas fueron reprimidas a sangre y fuego, y en el caso de Cananea, los Rangers entraron a México de Estados Unidos para apoyar a las fuerzas federales en la represión. Los dirigentes huelguistas fueron encarcelados y el clima de represión alcanzó a México entero. La prensa crítica fue mayormente perseguida. El descontento social encontraba formas de expresarse y los acontecimientos en el país no hicieron más que fortalecer la decisión del teniente Alemán y su convicción de que no había marcha atrás. Relato todo esto porque creo que este es el contexto en el que se desarrolla la decisión de Miguel Alemán González de formar parte del vendaval de la revolución. En diciembre de 1906, los obreros textiles de Tlaxcala y Puebla se declararon en huelga por mejores condiciones laborales. El paro patronal fue la respuesta de los industriales de la zona. El 7 de enero de 1907, Porfirio Díaz ordenó a los huelguistas regresar a sus labores. Disgustados por la orden recibida, los trabajadores de la fábrica de hilados y tejidos de Río Blanco se amotinaron frente al edificio de la fábrica e intentaron quemarlo. La policía montada lo impidió. Los trabajadores saquearon la tienda de raya y los soldados del 13 Batallón dispararon sobre la multitud. Mataron e hirieron a muchos, entre ellos mujeres y niños. O sea, estamos en la antesala de la revolución, en aquellos turbulentos años en los que el general Miguel Alemán tomó su decisión. No era fácil en aquellos días enfrentar a la dictadura de Porfirio Díaz, que contaba con el Ejército Federal, con el apoyo de Estados Unidos, con los grandes capitales mexicanos y extranjeros, y sin embargo, la paz y el orden del régimen de Díaz se acercaba a su fin. Hay que recordar que cuando Miguel Alemán toma la decisión de entrar en la revolución, también una de las cuestiones que pasan por su mente es que a lo largo de toda su vida él no había conocido a otro presidente
que no fuera Porfirio Díaz. El 1 de diciembre de 1910, el teniente Miguel Alemán se alistó con las fuerzas revolucionarias maderistas del general Manuel Paredes que operaban en su región. Obtuvo el grado en aquel momento de capitán segundo. El capitán Miguel Alemán González estaba convencido de la necesidad del sufragio efectivo y la no reelección, pero también de la necesidad de las reformas sociales a las que convocaba Ricardo Flores Magón y el periódico Regeneración. Aquel 20 de noviembre de 1910, un vendaval recorrió el país. Y Miguel Alemán fue parte de ese vendaval revolucionario. En 1911, después de la toma de Ciudad Juárez, de la firma de los pactos de Ciudad Juárez y de la renuncia del presidente Porfirio Díaz y su viaje de su salida, su exilio en el Ipiranga, tuvieron lugar elecciones libres. Francisco I. Madero alcanzó la presidencia, pero la revolución no había terminado. Apenas empezaba en la medida en que las reivindicaciones sociales por las que peleaban Villa en el norte, Zapata en el sur por la tierra y libertad y los Flores Magón con los obreros no habían sido alcanzadas. En 1911 había grupos liberales levantados en Sonora, Durango, Chihuahua, Tlaxcala, Veracruz, Morelos y Oaxaca. El 25 de mayo fue la fecha en que renunció Porfirio Díaz y en octubre asumía la presidencia Madero. ¿La revolución había concluido? No, faltaba un largo camino por recorrer. Pero Madero quiso cumplir con lo estipulado en los pactos de Ciudad Juárez, que establecían que los distintos grupos armados debían entregar las armas. Creyó en la revolución política, pero no en la urgencia de cambios sociales. Ni Zapata ni Villa entregaron las armas, tampoco Ricardo Flores Magón destruyó la organización y la lucha. Rompieron con Madero. Zapata lanzó el Plan de Ayala en noviembre de 1911, desconociendo a su gobierno que no estaba dispuesto a entregar la tierra a quien la trabaja, a restituir las tierras a las comunidades despojadas. La realidad también es que Madero no tuvo mucho tiempo para hacerlo, o sea, desde su elección, desde su toma de posesión hasta su asesinato, pasaron apenas 15 meses. El asesinato de Madero sacudió al país. Los revolucionarios tenían las armas con las que podrían haber defendido a Madero, pero este olvidó sus compromisos y no llamó en su defensa. Ni siquiera creyó que sería asesinado cuando el golpe estaba ya en marcha. Aquellos días de la decena trágica sacudieron a México. En 1912, el capitán Miguel Alemán había combatido la rebelión de Pascual Orozco contra el presidente Madero. Obtuvo en esos combates una significativa victoria contra varios cabecillas orozquistas, destacadamente, como lo señala el libro, contra el temido Mascafierros. En noviembre de 1913, Venustiano Carranza, entonces gobernador de Coahuila, en marzo de 1913, Carranza, gobernador de Coahuila, unió a la oposición contra el gobierno usurpador de Victoriano Huerta, que encabezó la conspiración y el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Carranza levantó el ejército constitucionalista, al que se unió Miguel Alemán combatiendo con las armas. Alemán se mantuvo leal al constitucionalismo durante largos años de lucha y hay que decirlo también, en 1913 se mantuvo fiel al ideario del Partido Liberal Mexicano. Era un hombre de una sola pieza. El manifiesto y la rebelión de los Tuxtlas del 7 de junio de 1913 apoyaba la revolución, que nos decía, cito entre comillas, que no sea simplemente un movimiento político en el que solo se consiga el cambio de mandatarios, sino una reforma política y social que contribuya al mejoramiento de todo nuestro país. Tenía razón el capitán Alemán y otros caudillos que apoyaban al mismo tiempo las reivindicaciones de Flores Magón, la lucha de Madero y las reivindicaciones de Zapata. La revolución comenzaba a convertirse en una suma de ideales varios de aspiraciones diversas, pero también los caudillos comenzaban a chocar. Las ambiciones de algunos iniciaban una senda equivocada. Entre ellos comenzaba a destacar Álvaro Obregón. El camino de Alemán era distinto. Buscaba contribuir a la construcción de un país mejor. En eso empeñó
todo lo que era y todo lo que podía hacer a lo largo de esos largos y difíciles años. En 1914, Miguel Alemán pasó de teniente coronel a coronel y de ahí a general brigadier. Ese mismo año de 1914, el coronel Alemán fue movilizado a Puebla, donde combatió un rescoldo de las tropas de Victoriano Huerta, ya derrotado por los constitucionalistas. Alemán estuvo siempre vinculado a Carranza, informaba directamente al primer jefe y al presidente, fue siempre parte del constitucionalismo. No fueron pocas las dificultades y las injusticias que enfrentó Alemán a lo largo de la lucha revolucionaria. En el año de 1915, en los alrededores de Celaya, las tropas constitucionalistas, al mando del general Obregón, combatían a la división del norte de Francisco Villa. El coronel Alemán estaba ahí con sus tropas. Pero Álvaro Obregón confiaba más en sus paisanos, por lo que envió al teniente coronel Padilla con refuerzos del 8º Batallón de Sonora. Temía que fuera rota la línea de fuego a cargo de Alemán. Irritado, le gritó al enviado: dígale al general Obregón que yo soy el responsable de esa línea y que los veracruzanos no fallan jamás. Alemán siguió dirigiendo la defensa desde su estratégica posición. Nunca había fallado en las distintas posiciones que tuvo de Tlaxcala a Puebla, tampoco falló en Celaya. El ejército constitucionalista venció a Villa y en enero de 1906 Carranza lo nombró coronel. Después de que combatió a Félix Díaz en Puebla, el coronel Alemán se vio obligado a pedir una licencia por motivos de salud, secuelas de un paludismo contraído en 1914. Al concluir su licencia y esperando órdenes, en lugar de recibir las órdenes que esperaba, fue capturado y trasladado a San Martín Texmeluca por autoridades militares. Se le informó que sería juzgado por un consejo de guerra por su entendimiento con Félix Díaz. Habiendo recibido la solicitud de familiares y amigos, Luis Cabrera intervino con don Venustiano Carranza y el general Alemán fue puesto en libertad. Era una tropelía lo que se estaba cometiendo en contra de él. Distintas maniobras tuvieron lugar en los meses subsiguientes. Alemán parecía resultar incómodo para Obregón, secretario de Guerra y Marina de Carranza. Este le hizo llegar en septiembre de 1919, o sea, Carranza, un pergamino con su nombramiento oficial de general brigadier. Fueron tiempos difíciles. Los generales sonorenses acrecentaban sus ambiciones políticas hasta llegar al enfrentamiento con Carranza a través del plan de Agua Prieta, que desconocía su gobierno constitucional y electo. El cuartelazo era un hecho político frente a la sucesión de 1920. El general Álvaro Obregón tenía que ser presidente. El general Alemán se mantenía al lado de Venustiano Carranza. Carranza se pronunció por un presidente civil, el ingeniero Bonilla. Se perfilaba como el candidato del presidente, pero Obregón decidió no esperar, adelantó su candidatura, unió a la mayoría de los militares y dio el golpe. Venustiano Carranza fue asesinado en Tlaxcalantongo cuando intentaba llegar con su gobierno a Veracruz. Los sonorenses asumieron el poder. Adolfo de la Huerta, quien había proclamado el plan de Agua Prieta, dirigido por Obregón, asumió la presidencia interina. Se realizaron elecciones y Obregón fue presidente. El general Alemán mantuvo su apoyo a Carranza durante los turbulentos días del cuartelazo. Condenó las ambiciones de los generales sonorenses, se enfrentó a Obregón, a Calles y a de la Huerta, mantuvo su fidelidad al asesinado Carranza, llamó a un movimiento para la reconstrucción nacional, consideró conveniente el liderazgo del general Pablo González, que se encontraba en Estados Unidos. O sea, el general Alemán luchaba por sus convicciones, a pesar de que se veía en una situación realmente muy difícil, muy dura y muy comprometida. Siendo diputado de la 23 legislatura local de Veracruz, fue desaforado por oponerse años después al reeleccionismo de Álvaro Obregón en 1927. Los sucesos se precipitaron. El general Arnulfo R. Gómez se postuló por el Partido Nacional Antirreeleccionista a la presidencia. Para gobernador de Veracruz se postulaba el general Miguel Alemán. 3 semanas después, Obregón lanzó su manifiesto donde aceptaba reelegirse.
previa modificación de la Constitución. Desaforados los diputados partidarios de Gómez, se emitieron órdenes de aprehensión en su contra. Arnulfo R. Gómez fue fusilado. Perseguido y acosado, Miguel Alemán se disfrazó de campesino. Estuvo en el Camposanto, donde a unos metros vio el fusilamiento del general Gómez y del teniente coronel Vizcarra. El general Serrano y otros 13 militares opositores a Obregón habían sido asesinados en Huitzilac poco más de un mes antes. La persecución de Obregón contra el general Alemán fue implacable. Había resistido un año de persecuciones cuando el 17 de julio de 1928 se enteró que Álvaro Obregón, presidente electo, había sido asesinado en el restaurante La Bombilla, no por una bala antirreeleccionista, sino cristera. Por aquellas fechas y en esos días difíciles, el general Alemán recibió la mejor de las noticias. Supo que su hijo, Miguel Alemán Valdés, se había recibido como licenciado en Derecho. El general participó en otra rebelión, la escobarista, encabezada por el general Gonzalo Escobar, que buscaba detener las ambiciones de Calles y su grupo, del que formaban parte Emilio Portes Gil como presidente interino y Pascual Ortiz Rubio. El general Miguel Alemán no logró alcanzar un refugio seguro en la sierra de Soteapan y perdió la vida en combate el 20 de marzo de 1929. El general Miguel Alemán González entregó su vida a la revolución, a la defensa de sus postulados, a sus ideales y a sus logros. Lo caracterizó el compromiso de vida con sus convicciones, la fidelidad a la revolución y el rechazo de todos los oportunismos y ambiciones de caudillos en busca del poder. Miguel Alemán González fue un revolucionario. Era militar y combatió durante casi un cuarto de siglo en los campos de batalla. Sin embargo, sostuvo siempre que los militares no debían gobernar, que México debía ser gobernado por civiles, por profesionistas. En 1946, su hijo, Miguel Alemán Valdés, fue el primer presidente civil de México. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Cabrera. A continuación, los comentarios del doctor Diego Valadez. Muchas gracias a la familia Alemán, muchas gracias a los autores por darme la oportunidad de estar ante ustedes y por compartir los comentarios sobre esta importante obra con mi querida y distinguida amiga Enriqueta Cabrera. Así fuéramos 10 o más los comentaristas que tuviésemos el privilegio de intervenir en esta sesión, siempre habría una riqueza de material tal que los 10 o más podríamos decir cosas en abundancia de los méritos y de las características de esta obra. La primera que voy a subrayar es que estamos en 2011 y estamos descubriendo una nueva figura revolucionaria mexicana. Esto no es hiperbólico. El hecho de que todos hubiéramos sabido de siempre de la existencia, de la trayectoria, de la trascendencia del general Miguel Alemán, no implicaba, por lo menos en mi caso, el conocimiento circunstanciado de cómo se desarrolló su vida. De suerte que, independientemente de que conociéramos la existencia de la figura, nos eran ajenas las características de su vida. Supongo, esto nos lo dirá después el licenciado Alemán, que quizá para la propia familia la lectura de esta obra representó el hallazgo de nuevos matices que no conocían de su propio abuelo, o de su bisabuelo, o de su tatarabuelo, según quien lo haya leído. Pero esta es desde luego una presunción y por fortuna está aquí la familia Alemán y me podrá desmentir con relación a lo que acabo de decir. Pero ¿por qué me interesa decir esto? Por la riqueza de la nación mexicana, por la riqueza de su revolución, por la riqueza de una sociedad
que pudo dar, cuando lo necesitó, al tipo de hombres que requería. Esto recuerda una vieja epístola de, allí está, Morelos, nos acompaña, cuando a salto de mata y teniendo que formar la primera Corte de Justicia mexicana, escribía a un amigo suyo que le había preguntado cuán difícil sería identificar a los 3 abogados que en ese momento constituirían esa primera Corte mexicana. Contestó diciendo: México siempre tendrá a los hombres que requiera en el momento oportuno. Y el caso del general Alemán es una evidencia de esa aportación que la sociedad mexicana le da a la historia mexicana, valga en este caso la aparente redundancia. Voy a la obra. Esta es una obra de historia, es una obra con una gran aptitud psicológica por parte de sus autores y por supuesto es una gran obra literaria. Me reservo para el final de esta exposición mi coincidencia o discrepancia, luego les diré por cuál de las dos me inclino, con relación al subtítulo de biografía novelada. En realidad es una gran obra dramática, más que una biografía novelada desde mi punto de vista, y perdonen los autores, es una biografía dramatizada. Entendido esto desde la perspectiva de que soy un gran admirador de la dramaturgia, de la clásica y de la contemporánea, y en realidad la estructura de la obra corresponde más a la de un gran desarrollo dramático en el más clásico sentido de los términos. Vean ustedes, ya el doctor Iturriaga nos explicó esta forma paralela de desarrollar los temas, y van alternándose efectivamente las reflexiones, acciones y ambientes familiares del general Alemán con los episodios históricos de aquellos próceres que efectivamente, como nos decía don José Iturriaga, al recapitular acerca de su vida, porque están en el umbral de la muerte, nos dan una historia completa, sintética pero completa, de lo que cada uno aportó y de lo que cada uno representó. De manera que son efectivamente 5 grandes historias, 5 grandes síntesis históricas las que nos ofrecen de cada uno de esos cuadros externos a la familia Alemán, que acompañan los 6 cuadros propios de la familia, el introductorio y el que sigue después de cada uno de los grandes espacios históricos recorridos por sus respectivos personajes y protagonistas. Pero otra característica de esos 5 grandes cuadros, que como nos decía el doctor Iturriaga son, primero, Flores Magón en diálogo con Librado Rivera, después Francisco I. Madero en diálogo con José María Pino Suárez, después un doble diálogo de Villa, primero con Austraberta o Betita, su esposa, bueno, una de sus esposas, y otra de Villa con uno de sus ayudantes más cercanos y confidente, Tamayo. Este es el tercer diálogo. El cuarto es Carranza con un joven abogado, que todos sabemos de quién se trata. Y finalmente, un monólogo, un diálogo interior, por decirlo así, del propio Obregón. Esto se desarrolla además con una peculiar técnica narrativa, porque en 2 de los casos, en el de Madero y Pino Suárez, y en el de Villa y sus interlocutores Betita o Tamayo, hay un par de testigos silentes en cada caso que representan esa gran figura del coro griego que con sus reflexiones, que no emite de voz viva, sino que va acompañando lo que escucha, nos da también esa idea de la tragedia en acción. Así pues, tenemos una obra construida desde el punto de vista literario de una manera realmente magistral y desde el punto de vista histórico de una manera excepcional.
por dos razones. Primero, porque los autores no inventan. Los autores simplemente trasladan a diálogos coherentes lo que corresponde al desarrollo vital de los protagonistas que se expresan. Esto es, no hay en ese punto novela, hay simplemente la adaptación a un diálogo de lo que es una realidad o fue una realidad histórica. En segundo lugar, los autores de una manera muy grata para el lector, sin que nos produzcan ningún tipo de agobio, nos presentan piezas documentales de difícil acceso y, en mi caso, absolutamente desconocidas con antelación a la lectura de esta obra. Hay tres grandes rescates documentales en la obra. Uno, la proclama que el gran líder social, también figura rescatada en esta obra, Hilario Salas, junto con Miguel Alemán y otros entusiastas de las reivindicaciones sociales, expiden para explicar su adhesión al programa del Partido Liberal en 1906. Y aquí ellos mismos, en un documento notable, exponen los elementos complementarios que justifican como causa eficiente su incorporación a un movimiento beligerante. Tenemos un segundo rescate documental muy importante en 1913. Otra vez Salas, Hilario Salas, y otra vez Miguel Alemán, y ahora acompañados por un elenco un poco más amplio, justifican su adhesión al Plan de Guadalupe en 1913 y agregan con relación al pronunciamiento para incorporarse a la lucha en contra de Victoriano Huerta las razones del Plan de Ayala que no había invocado Carranza y otra vez del programa del Partido Liberal de 1906. Este documento yo tampoco lo conocía y me parece de una gran importancia histórica. Un tercer documento es excepcional también por sus características, por su tono enérgico y por su sentido de compromiso cívico, es el del propio general Alemán, cuando se pronuncia en favor de Pablo González y cuando marca su ruptura con el obregonismo. Aquí encontramos, por tanto, el rescate de tres piezas documentales que le dan verosimilitud al relato, pero que además representan, como el contexto general de la biografía, una auténtica aportación a la historia de la Revolución. Y no me extraña que esto haya ocurrido en la pluma, o gracias a la pluma, de dos autores que se han caracterizado por su amor a las letras, por su amor a la historia, por su amor a la Revolución. El de ellos y el de sus respectivas familias, porque también en este caso podemos hablar de que se habla de una familia y hablan de ella los miembros de otras dos familias también muy eminentes y que han tenido una participación en la cultura mexicana de extraordinaria importancia. Bien, ya doña Enriqueta señaló las características generales en las que se va desarrollando la obra. Yo quiero solamente subrayar algunos puntos complementarios. Por ejemplo, los autores plantean con gran rigor algunas calificaciones o descalificaciones cuando éstas son merecidas. Es el caso de Benjamín Argumedo. Y lo traigo a colación, porque en sus palabras dicen se trata del defensor de las peores causas dentro de la Revolución. Y así se les veía también en la Revolución. Lo malo es que se le dejó de ver así, y Argumedo fue el modelo de ese monigote que vimos paseando por las calles de la Ciudad de México con motivo del centenario de la Revolución Mexicana. Otro aspecto es el de que plantean estos procesos oscilantes que se dieron en la Revolución, que son comunes en todos los grandes procesos sociales,
que llevan a pasar de la solidaridad y el compañerismo al antagonismo y la rivalidad. Fue el caso que marcó la vida y la muerte del general Alemán en su relación con el general Obregón. Ya recordó doña Enriqueta lo que sucedió en el caso de la batalla, de una de las batallas de Celaya y de la toma de una de las estaciones de Empalme González. Yo quiero, sin embargo, recordar otro aspecto. En 1917, el general Obregón publicó su obra 8.000 kilómetros en campaña, que es, claro, en esto todo resulta subjetivo. Desde mi punto de vista es una de las grandes obras literarias de la Revolución, que nos presenta a quien podría ser considerado de alguna manera una especie de Julio César mexicano, porque la prosa de ese libro es verdaderamente excepcional. Pero lo importante para los efectos de lo que aquí me interesa es el gran reconocimiento que él hace del coronel Miguel Alemán. La guerra interior que libraba México se desarrolló entre un gran estratega, que era Obregón, y un gran táctico, que era Villa. Obregón sabía una cosa que era clásica, que se manejaba desde la antigüedad, que una guerra tiene posibilidades de éxito en tanto que se mantengan las líneas de abastecimiento abiertas y seguras. Y claro, el gran diseño de todo ese problema y de toda esa solución fue de Venustiano Carranza, por eso estableció la sede de la presidencia en Veracruz y utilizó a dos de sus mejores generales para garantizar el éxito. A Salvador Alvarado lo designó como gobernador del estado de Yucatán para que allí, aprovechando los recursos que generaba en cuanto a divisas la exportación de Enequén, pudiera obtener los recursos necesarios para el armamento y los pertrechos militares necesarios, repito, para la guerra. Por otra parte, envió a Obregón con sus características de estratega, y Obregón supo que entre más alargara la línea de abastecimiento de Villa, más difícil sería para Villa el triunfo, y lo atrajo hasta Celaya. Ahora bien, entre Veracruz, que era donde llegaban los pertrechos de guerra, y el frente de Celaya había 800 kilómetros, dificilísimos en cuanto a su recorrido, por lo que representaban en cuanto a al territorio que había que cruzar y porque estaban rodeados por las fuerzas zapatistas. ¿Y a quiénes asignó Obregón para que protegieran la línea de abastecimiento, sin la cual el triunfo era imposible? A los coroneles Ignacio C. Enríquez y Miguel Alemán. Y hace un reconocimiento expreso al valor, a la inteligencia y a la decisión de ambos militares como quienes coadyuvaron de manera decisiva al mantenimiento de esa línea de abastecimiento que permitió el triunfo en Celaya. Luego también, como una expresión de confianza al coronel Alemán, lo designa para que sustituya al general Maicot como comandante en Tula, esto es, como virtual gobernador militar del estado de Hidalgo, que también era clave para poder sortear los embates del zapatismo. Hablar de dos militares que protegen un convoy ferroviario podría dar lugar a interpretaciones muy limitativas, pensando que eran dos militares que con su destacamento o sus tropas iban a bordo de esos convoyes. No era así. La función de los custodios de estos envíos consistía en ir a caballo, protegiendo las alas, custodiando el envío no solo del tren, sino de toda la vía para impedir que fuera dinamitada. Esto significaba que se requerían hombres que pudieran
cabalgar mientras guardaban vigilia y aún mientras dormían. Eran jinetes que podían, sin perder el rumbo, dormir una breve, así fuera una breve siesta. Esos no eran comunes, no eran frecuentes, y Obregón, que conocía bien la idiosincrasia de sus militares, sabía que cuando confiaba en el coronel Alemán podía estar seguro, como el coronel se lo dijo luego de viva voz, o se lo mandó decir, que los veracruzanos no fallaban. Bien, ya me excedí un par de minutos y concluiré en otro par de minutos refiriendo la parte a la que también hizo alusión doña Enriqueta, la convicción social profunda del coronel Alemán, la que le lleva a en sus años 20 sublevarse en pro de un proyecto avanzado socialmente como el del Partido Liberal, a reiterar su contenido en 1913 y después a ser candidato a diputado y más tarde a gobernador, pero a diputado postulado por el Partido Socialista Veracruzano, por la Federación de Obreros y Campesinos y por el Partido Rojo y Negro, también de Veracruz. Esto explica sus discrepancias, no en el orden ideológico, y por eso pudo darse la reconciliación con Obregón, porque Obregón ideológicamente correspondía al mismo signo que Alemán, pero lo que era la parte de discrepancia estaba en que uno, el coronel Alemán, era un demócrata convencido y veía, en el caso de los generales Obregón y Calles, que prevalecía ya una beta que podía llevarlos al autoritarismo. La obra, dije, tiene para mí más característica de una obra dramatizada que novelizada. Y voy a concluir haciendo una humilde solicitud de consideración a los autores, y aprovechando que además está aquí don Demetrio Bilbatúa. Pero esta es una obra muy rescatable desde el punto de vista escénico. Esta obra ya está lista para su escenificación teatral o incluso cinematográfica. Yo creo que hay que rescatar estas figuras y hay que rescatar estas obras y hay que darles la vida que ya llevan dentro para que un público ávido de conocer la verdad histórica del país pueda acercarse no solo a través de la lectura, sino a través de la presencia que representa un escenario a esta formidable parte de la epopeya mexicana. En la lápida que se puso sobre los restos del general Alemán se decía: descansa, Patricio, que tus hijos y tus soldados trabajan. Podemos decir hoy, me da un gran gusto y me siento muy honrado por la relación de amistad, respeto y admiración que profeso por la familia Alemán, que la familia Alemán ya ha llenado un siglo de la historia de México y que deseo que estemos todos aquí para celebrar cuando se cumplan los 2 siglos de esa gran presencia. Muchas gracias, doctor Diego Valadez. El doctor Iturriaga tiene un breve comentario que quiere hacer. Perdón, solamente que cuando platica uno en vez de leer se le quedan cosas en el tintero, y a mí se me quedó una muy importante que no podría dejar de mencionar, y es que la idea de la estructura de esta biografía dramatizada, la idea de esa estructura en 2 historias paralelas es absolutamente una idea de mi amigo y coautor Alejandro Carrillo. Y ya luego lo demás nos lo repartimos, pero definitivamente fue idea de Alejandro. Y un dato que les puede interesar mucho también. Y un dato muy interesante es este: no vive ya nadie que haya tratado al general Alemán.
Entonces, bueno, con lo que encontramos de algunas cartas, anécdotas familiares que nos transmitieron don Miguel, no muchas porque no coincidieron, no trató a su abuelo, pero entonces seguimos un recurso muy científico que fue este. En un par de cartas que tenemos de puño y letra del general Alemán, autógrafas, una perita grafóloga de la Procuraduría General de la República nos hizo un estudio grafológico señalándonos los elementos más destacados del carácter y de la personalidad del general Alemán, que nos fueron muy útiles para todos estos diálogos, que eso sentimos que los hace estar muy cercanos de lo que debe haber sido en realidad. Perdón. Muchas gracias. A continuación, los comentarios de nuestro segundo autor, el doctor Alejandro Carrillo Castro. Bueno, básicamente yo quisiera hacer 3 agradecimientos. El primero y más importante a todas y todos ustedes que están aquí hoy para acompañarnos una vez más en la presentación de un nuevo libro de la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. La segunda y muy importante, la confianza que me tuvieron desde el primer momento en que les confié esta idea al licenciado Miguel Alemán, a doña Beatriz Girón, Alemán de Girón, y a don Jorge Alemán Velasco, cuando en un viaje que hicimos a Veracruz, allí en el Café de la Parroquia, cuando iban a hacer una contribución para ayudar a los damnificados del último de los huracanes, platicando ahí en la parroquia, comentaba con alguna persona que se acercó, es que a mí me emociona mucho saber que el abuelo de los señores Alemán participó en la gesta revolucionaria a lo largo de 23 años, porque normalmente la historia oficial se divide, y lo hemos visto, en que Madero se levanta en 1910 en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Después Madero es asesinado en 1913 y se levanta un gobernador, el de Coahuila, para defender el constitucionalismo y para evitar que ese gobierno espurio fructifique. Y finalmente, como nos consigna la historia oficial, en 1917 se hace un congreso constitucionalista y a pesar de que ya no participan directamente en él ni Villa ni Zapata, en esa constitución que está vigente todavía y es el gran programa formal de la Revolución Mexicana, están las ideas de Zapata rescatando o pidiendo que se rescate las tierras que les fueron de alguna manera robadas a sus ancestros, y la idea de Villa de repartir los grandes latifundios que dieron lugar a aquel terrateniente que quiso violar a su hermana, por el cual se cambia el nombre Doroteo Arango a Francisco Villa. Pero yo les comentaba a los señores Alemán que, como bien lo decía Diego Valadez, y también Diego viene de una estirpe de estudiosos y escritores y revolucionarios envidiable, yo nací con la idea que me transmitió mi padre de que la generación del presidente Alemán era la generación de los herederos de la revolución. De ahí la idea de que el licenciado Alemán era el cachorro, dicen que de la revolución. En realidad la frase de Lombardo Toledano, cuando apoya a la candidatura del licenciado Alemán, es Miguel Alemán es el cachorro de Ávila Camacho y de Cárdenas. Para sintetizarlo, dicen ahora es el cachorro de la revolución, pero fue la primera generación que no estuvo en las líneas de combate, pero como todos sabemos, contribuyó a cumplir los sueños de esa generación que sí estuvo en las líneas de combate. Pero mi padre, que era un apasionado, y eso sí lo heredé de él, de la Revolución Mexicana y de su historia, decía, antes de Madero estuvieron, como en los casos de la independencia y de la reforma, quienes fueron los iniciadores, aquí les llamamos los prolegómenos. Y para mi sorpresa, cuando me invitaron los señores Alemán a hacerme cargo de la dirección general para sustituir a mi querido amigo
que durante 20 años mantuvo Iniesta esa figura, me encontré con que, curiosamente, en los prolegómenos del movimiento revolucionario, es decir, en 1906, cuando fundamentalmente los Flores Magón eran los que levantaban la idea del Partido Liberal, todavía no existía Madero, todavía no se lanzaba Madero a escribir su libro sobre la siguiente elección presidencial, este joven veracruzano se había levantado en Acayucan y que curiosamente va acompañando todos los sucesos de la revolución desde 1906, lo que se llaman los prolegómenos o los inicios, hasta ya muy avanzada, cuando el proceso revolucionario está ya a punto de entrar a su fase que llamamos también oficialmente de la institucionalización de la revolución, particularmente con Calles como jefe máximo atrás. Y suele ocurrir esto que a veces se llama ceguera de taller. Los señores Alemán viven o vivían en la familia de su abuelo, pero muchas veces uno piensa en los abuelos como eso. El rol más importante era mi abuelo, mi abuela, que era muy simpática, que me decía, que me trataba, que me hacía. Y entonces a veces se tiene uno que salir y desde afuera nos tienen que venir a decir, es que era muy importante lo que tenías en tu casa. Esta figura del abuelo, que alguna vez lo platicaba yo con mi amigo Fernando Castro, decía, sí, pero acuérdate que el general al final murió en condiciones, se levantó con Escobar, etcétera. Sí, nada más que en la revolución todos estuvieron todos contra todos, todos acabaron peleándose contra todos. Mi tío abuelo, Adolfo de la Huerta, no Huerta, sonorense, precisamente firma cuando era gobernador de Sonora el plan de Agua Prieta. Lamentablemente, gracias a eso, como lo relató Enriqueta Cabrera, viene el levantamiento militar, el golpe de Estado en contra del presidente electo que era Carranza, el presidente constitucional, y como bien lo señala Diego Valadez, bueno, así son las revoluciones y le toca a Obregón encauzar otra etapa de la revolución. Pero precisamente mi tío abuelo se levanta con Obregón, se levanta después contra Obregón. Entonces no tiene nada de malo, mi querido Fernando, que en todas las familias, como bien decía Diego, estas oscilaciones en donde se levantan todos juntos y como ocurre también con las buenas familias, los que nacen a veces separados, luego juntos a veces se separan. A veces ocurre hasta en los matrimonios, uno se lanza con la idea de que vivirá toda la vida juntos y de repente surgen desavenencias. Pero lo más interesante de esta historia de la revolución es que se trató de la revolución, que finalmente es la condición histórica que dio origen al México que todos conocemos, este México que nace en los principios del siglo XX y todavía nos sigue durando, aunque algunos ya se han olvidado de qué constituyó. Pero para Diego Valadez, para Queta Cabrera y desde luego para Miguel Alemán, para doña Beatriz y para Jorge, fue la condición en donde nosotros nacimos, en la que nos explicábamos quiénes éramos, de dónde veníamos, qué estábamos haciendo y hacia dónde queríamos ir. Y lo importante de este personaje es que va acompañando desde sus inicios todo ese fabuloso proceso que tiene muchísimas, todos se mataron. Es decir, ¿cómo no se iba a morir el general Miguel Alemán si ya se había muerto también asesinado Madero y se había muerto asesinado Carranza, el propio Obregón, y muchas veces entre ellos mismos, los que habían surgido en el inicio, porque platicando el otro día con mi hijo, y esta es otra de las razones por las cuales me permití proponerles esta idea a los señores Alemán, para mi sorpresa y mi tristeza me preguntaba, oye papá, ¿quién era primero, Obregón o Calles o Carranza? Ya las actuales generaciones lamentablemente tienen bastante nebulosa la idea de qué pasó con esos 100 años del siglo pasado. Y esa era una de las ideas por las cuales me atreví a proponerles a los señores Alemán que nos dejaran invitar al que sí es un historiador y un escritor envidiable, que es Pepe Iturriaga. Yo admito la responsabilidad de la idea y de una que otra de las cosas, el capítulo, como dice Diego, de la historia de Carranza, el que platica con Carranza se supone que es el personaje novelado
que utilicé para charlas de café con Venustiano Carranza, pero les traté de explicar que se me antojaba, como lo hizo Víctor Hugo en su extraordinaria novela Los Miserables. Escoge un personaje, a Jean Valjean, y a través de narrar su vida, va narrando en paralelo lo que ocurre con la Revolución Francesa, particularmente el momento de la Comuna. Y les decía yo, es que sobre pretexto de ir platicando de él estuvo en todas las etapas, nos va a permitir poder platicar de toda la Revolución para aquellos que ya se les olvidó o no la conocieron, y que, como dice bien Diego Valadez, nos permite ir rescatando con esa tingencia de historiador que cumple extraordinariamente bien Pepe Iturriaga, como lo hizo también su padre, ir a descubrir joyas de la historia de México. Y yo le agradezco a Diego además que me haya recordado que en ese libro de Obregón, que como sonorense podría haber sido mi personaje favorito, pero no lo fue mi personaje favorito hasta ahora, había sido Carranza, y ahora ya lo incorporo también al general Alemán, que nos cuenta que el propio Álvaro Obregón habla muy bien del general Alemán. Y este es también un rescate para los que no nos hemos puesto a leer esos 9,000 o 20,000 kilómetros de campaña, 8,000 kilómetros de campaña, porque ahorita ya casi nadie se atreve a leer un libro que tenga más de 100 paginitas. Yo quisiera terminar tan solo señalando que la intención del libro que, gracias a la generosidad de la familia Alemán, Pepe Iturriaga y yo quisimos poner a la consideración de ustedes, y que quiero agradecer como siempre los estimabilísimos y generosísimos comentarios a que nos tienen acostumbrados, por un lado Diego Valadez y esa otra historiadora también, que lo ha sido, y además de las cosas cotidianas. Cuando fue directora del periódico El Nacional hacía historia todos los días sobre lo que iba pasando, que es Enriqueta Cabrera, nieta a su vez de don Luis Cabrera, que es el brazo derecho del presidente Carranza, y que va apareciendo varias veces en la novela o en la obra dramatizada. Pues sí, la vida es un drama, como se le quiera ver. A veces es una novela, a veces es un drama. Pero recuerdo que alguna vez, viendo esa preciosa película, y aquí está Demetrio, que está muy entusiasmado también con entusiasmar a don Miguel en ver si es posible que se pueda poner esto también en filme, como lo sugería Diego. Una extraordinaria película que por lo peligroso la quitaron después de una semana de estar en exhibición, La Batalla de Argel. Ya las nuevas generaciones ni se acuerdan de ella, creo que era de Gino Pontecorvo. Y va en el momento en que surge la revolución en Argel, va el líder de la revolución con un jovencito, van corriendo por las azoteas, y entonces le dice el jovencito, ¿pero por qué corres si ya ganamos? Y le dice, mire, jovencito baboso, no hay nada más difícil que convocar a una revolución social. Pero una vez que se convoca a la revolución social, lo verdaderamente difícil es luchar para ganarla. Pero lo verdaderamente difícil es qué hacer después de que se gana una revolución. Ahí empieza la verdadera dificultad. Y eso es lo que pasó en la revolución. Finalmente, con todo lo difícil que fue convocar en los prolegómenos a que se derrotara a Díaz, pues Díaz, después de la derrota de sus tropas en Ciudad Juárez, finalmente acepta negociar y se va del país. Es de los pocos que logra salvar la vida. Él sí muere en París sin balazos en el cuerpo. Pero después, cuando al asesinato de Madero, Huerta usurpa el gobierno, habrán de haber muerto, no sé, unas 5,000, 10,000 personas en Ciudad Juárez. Después, cuando se lucha, cuando todos se ponen de acuerdo en luchar en contra de la usurpación de Huerta, habrán muerto otros 30,000, quizá. Pero después, los cerca de 350,000 muertos de la revolución es precisamente entre los que se disputan
qué hacer con esa revolución que acaban de ganar. Por eso, si me preguntaran cuál sería la síntesis o cómo se plantea lo que ocurre en una revolución, yo diría que es muy fácil ponerse de acuerdo en el qué. Al principio era derrotar al dictador que llevaba 33 años y después derrotar al usurpador. Pero ya no es tan fácil ponerse de acuerdo en el cómo, y menos en el cuándo. Ahí está lo que pasó con Allende y con Hidalgo, que sabían en el qué, y a veces con dificultad, si iba a ser verdaderamente independencia, autonomía, o solamente mientras regresaba Fernando VII a España. Pero el cómo y el cuándo ya no es tan fácil que nos pongamos de acuerdo. Pero en donde es verdaderamente dificilísimo ponerse de acuerdo es con quiénes. Porque ahí es, no, pues con este sí, con este no, con este. Entonces, yo no tengo que disculpar al general Alemán, porque en su momento siempre estuvo, como lo decía Queta Cabrera, con una enorme claridad de hacia dónde tenía que ir. Y cuando se dice, bueno, sí, ya muerto Carranza, finalmente tiene que regresar al redil de la institución revolucionaria y tiene que optar entre Obregón, que ya era presidente, o mi tío abuelo, que se acababa de levantar en contra de él, Adolfo de la Huerta, pues hace lo que otro revolucionario veracruzano extraordinario, que fue el general Jara, también están con Obregón. Pero cuando Obregón trata de reelegirse, vuelve otra vez a sacar la casta, es decir, la revolución no puede caer otra vez en manos de los caudillos autoritarios. Y eso le cuesta la vida. Pero eso fundamentalmente es lo que rescata finalmente la figura del general Alemán a lo largo de todo este proceso de 23 años. Y sobre todo lo que le da, a mi juicio, no tanto la idea de una tragedia, mi querido Diego, como siempre platicamos todos los días y a veces nos ponemos de acuerdo. Para mí no termina en tragedia lo que finalmente es el cumplimiento de ese sueño, de ese joven veracruzano que muere con la idea de que hay que rescatar para México los gobiernos civiles, y aunque él ya no lo ve, el primer presidente civil de la postrevolución es precisamente su hijo, al que le dijo: no te quiero trayéndome balas, te quiero yéndote a la universidad a estudiar para que con las leyes tú sigas contribuyendo al sueño de tu padre. Eso es lo que tratamos de poner con esta modesta idea de la exposición en paralelo, la extraordinaria pluma de Pepe Iturriaga, la generosidad tradicional de la familia Alemán, que nos permitió traerles a ustedes este intento, que espero, como bien dice Diego Valadez, otros lo recojan y lo lleven todavía muchísimo más lejos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Carrillo. Finalmente solicitamos los comentarios del licenciado Miguel Alemán Velasco. Estimados amigos, en primer lugar, quiero agradecerles a todos su presencia, porque ya sé que navegar en la Ciudad de México a las 6 de la tarde es casi imposible. Sin embargo, siempre nos han acompañado y se los agradecemos de todo corazón. A don José Iturriaga, a Enriqueta Cabrera Cuarón, a Diego Valadez y a Alejandro Carrillo Castro, en especial, muchas gracias. Muchas gracias, porque lo vi en mi prólogo y qué bueno que pude sintetizar lo siguiente. Gracias a ellos. Como las personas tendemos a pensar que lo propio o lo cercano a uno mismo es importante para los demás, egocentrismo muy humano, siempre procuré alejarme de ese riesgo y evité
sobredimensionar la figura de mi abuelo. Efectivamente, más nivel al ámbito veracruzano que la trascendencia nacional, pero fui injusto con él. Cuando se revisa la Revolución Mexicana, ahora que hay tanta información, tan buenos historiadores, y se da uno cuenta de que en toda América Latina, ni en lo social, ni en su duración, ni en los hechos que ahí ocurrieron, existe una revolución igual, desde Canadá hasta Argentina. Entonces, cuando en 1951, que platicando con mi padre en Cuernavaca, porque ustedes recordarán que los presidentes se retiraban a escribir su informe más o menos en el mes de junio, finales de junio, y nada decían ninguno de los secretarios, ni el propio presidente, hasta el 1 de septiembre, lo cual daba también pues oportunidad de que pudiéramos chismosear todos. Y a mí me sucedió estando en la universidad, cuando la mayoría de mis amigos y compañeros me preguntan un jueves que si era cierto que mi padre se iba a reelegir. Pues esto me preocupó muchísimo y se me hizo muy largo de jueves a sábado para ir a Cuernavaca. Y llegando a Cuernavaca, en una biblioteca colonial muy bonita que todavía, gracias a mi hermana, lo han cuidado al centavo, me dice, ¿qué te dijeron? ¿Que yo pensaba o que yo decía que me iba a reelegir? Y le dije, papá, pues es general, todo el mundo me lo comenta en los cafés, en la universidad, en fin. Y me dice, mira, tú a lo mejor no recuerdas por qué murió tu abuelo. Tu abuelo murió por la no reelección. ¿Tú crees que yo voy a intentar ni siquiera decir que estoy pensando en la reelección un año antes de retirarme? No. Yo lo sabía, pero en mi escuela me decían, no, es que los generales ya se impusieron y están, el general Cárdenas, el general Ávila Camacho, están pues deteniendo esa cuestión y eso no se va a llevar a cabo. Le dije, no se va a llevar a cabo, ya lo sé, pero pues unos creen una cosa y piensan diferente, y por más que uno quiera explicarles, porque él oyó directamente el del caballo la voz, no hubo ningún cambio en el sentir o en la manera de conducirse, y el chisme siguió aumentando, hasta que finalmente llega el informe. Él dice que no se va a reelegir, que está en contra de la no reelección, pero la gente decía, no, se comprueba aquí que fue obligado por los generales Ávila Camacho y Lázaro Cárdenas, lo cual no era cierto, pero la historia a veces se escribe con lo que el pueblo dice, con lo que comenta, y a veces no se busca a fondo documentación, etcétera, etcétera. Por eso fue muy importante el hacer una biografía dramatizada, porque francamente cuando uno la lee, en mi caso, el cuero se pone chinito.
como decía Pedro Ferriz, no sé si reír, llorar o hincarme a rezar, porque descubro muchas cosas que nos platicaba mi padre y siempre me recordaba que se había hecho militar a los 22 años. Para ese entonces ya eran 2 hermanos, tuvo 3 hermanos mi padre, 3 hijos de doña Tomasa Valdés y del general Alemán González, fallecidos todos, y quería que me diera cuenta del ambiente y de lo que sucedía en ese momento con mi abuelo, y me decía, mira, todos estábamos muy tranquilos menos tu abuelo estaba en Terán. Le digo, ¿pero cómo? Si entonces aquí entre nos no había internet, pues ¿quién le avisaba? Estaba enterado de lo que estaban haciendo los Flores Magón, cómo pensaban, lo que estaba ocurriendo en Puebla. Y me explicó mi padre que a los 22 años él sabía el código Morse y trabajaba para una terminal ahí del ferrocarril en Acayucan. Entonces él mismo se comunicaba también a Puebla y a otros lugares de la República Mexicana, donde siempre alguien le daba información. Y así se enteró que el general Hilario Salas quería levantarse en armas y se le unió. Entonces a los 22 años se hizo militar y vivió como militar 23 años, o sea, igual que su primera etapa de la vida, o más. Pero efectivamente, donde se me enchina el cuero, es que mi abuelo, pues fue un hombre de excepción en cuanto que siendo militar toda la vida, estaba convencido de que el futuro del país debía fundamentarse en un gobierno civil, en la conducción nacional a manos de profesionales, tal como fue el caso de mi abuelo. Y como decía ahorita el licenciado Carrillo, se cierra un círculo. Él no lo ve. ¿Quién le iba a decir a mi abuelo en las montañas de Acayucan, allí en Mata de Aguacatillo, que su hijo se recibía de abogado y que sería el primer presidente civil en 1946, pero antes, previamente, ya había sido gobernador de Veracruz? Quiero simplemente recordar que en ese entonces, al hablar de la no reelección, me explicó mi padre que mi abuelo sí estaba de acuerdo, desde luego, en la no reelección del presidente de la República ni de los presidentes municipales. Pero recuerden ustedes que el periodo presidencial sin reelección era de 4 años, no de 6. A partir del general Cárdenas son 6 años. Entonces, cuando me decía 3 años para un presidente municipal es muy corto, debería de ser, de acuerdo con los 6 años, 4 años. Ahora hay una discusión sobre este asunto, pero eso fue lo que me dijo entonces. Este círculo que se cierra me apasiona muchísimo cuando conozco qué general mandó Obregón, qué general estaba al mando de las fuerzas que lo cercaron en Mata de Aguacatillo y cómo huyeron del país cuando mi padre fue presidente, pero cómo el presidente les dio el indulto y los hizo regresar a México. Por cierto, ahí mismo quisieron darle a mi padre una sorpresa, varios militares, porque querían levantarse en armas al primer año
de la presidencia. Y mi padre solo con el chofer llegó a la casa que estaba en Reforma. Para más indicaciones, son oficinas del señor Slim, ahí está la historia. Él la adquirió sabiendo de qué se trataba, y tocó el timbre, salió la muchacha que atendía la casa, se anunció, digo, díganle al general que está aquí el presidente de la República, que si puedo pasar, sé que están reunidos varios generales, y efectivamente entró ante la sorpresa de todo el mundo que estaba sentado ya en el comedor. Imagínense ustedes la escena, y le dijeron: siéntese, señor presidente. Mi padre les platicó un poquito de la historia de mi abuelo y de que el país, la revolución ya había terminado. Si ellos no estaban conformes o no les había compensado la revolución, algo que le dijeran qué era, para que él de alguna manera los compensara y estuvieran tranquilos. Bueno, pidieron ranchos, pidieron una serie de personal que podía lo mismo cortar el pasto que electricistas, que carpinteros, en fin, era algo que se podía hacer en ese momento y se hizo. Pero sin disparar una bala, a la semana apareció en el diario oficial una nueva disposición de las distintas áreas militares y subieron 32 generales al mando y los demás fueron dados de baja. Cuando ve uno cómo se comunicaba en ese momento el general Alemán y cuántas veces estuvo en la cárcel y cómo insistía hasta llegar a esa no reelección, ahora sí, con mi abuelo me quito el sombrero. Muchas gracias, licenciado Alemán. Señores y señores, muy buenas noches, quedan en su casa. Pueden adquirir el libro en la parte posterior de esta biblioteca. Buenas noches.